¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Para mí es un gran gusto y un honor, en representación del Presidente de la República, estar aquí en la inauguración de esta conferencia anual que tradicionalmente nuestra amiga Susan Siegel, del Council of the Americas, the American Society, organiza en México, con la colaboración permanente de ProMéxico, la Agencia Mexicana para la Promoción de la Inversión Extranjera. Me da gusto ver esta mañana excolegas, amigos, diplomáticos, con quienes hemos compartido varias batallas, no solo hoy, en el pasado y en diferentes instancias gubernamentales. Saludo con respeto al cuerpo diplomático representado en México, distingo al embajador de Portugal, al embajador de Alemania, a mi amigo el doctor Luis Telles, con quien compartimos batallas hace algunos años, al doctor Jaime Zabludowski, y aprovecho para corregir a mi amigo Ernesto de Luca. Soy candidato doctoral, no hice la tesis, así es que no uso el título de doctor. Pues miren, realmente la mayor parte de ustedes han seguido con precisión los primeros 100 días del gobierno del presidente Peña. Estamos a punto de completar prácticamente 4 meses de su gobierno, vamos ya sobre el quinto, y el 16 de enero quedó claramente apuntado la organización del gobierno del presidente Peña en 5 gabinetes estratégicos que quedaron alineados perfectamente con los 5 ejes fundamentales de lo que ha sido el programa de consulta del Plan Nacional de Desarrollo para el país. El presidente, en sus discursos públicos, ha remarcado cada uno de ellos y los ha definido con responsabilidades claras al interior del gobierno federal. El Gabinete del México Incluyente, el Gabinete del México en Paz, dirigidos claramente por los funcionarios responsables de cada área. El primero, el Gabinete de México en Paz, dirigido por el secretario de Gobernación; el de México Incluyente, dirigido por la secretaria de Desarrollo Social; el de México con Calidad de Educación y Cobertura Educativa, dirigido por el secretario de Educación; el Gabinete de un México Próspero, dirigido por el secretario de Hacienda; y el Gabinete de México como actor con responsabilidad global, dirigido por la Cancillería Mexicana, por el secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el tema fundamental de esta construcción o de esta organización del gobierno federal que encabeza el presidente Peña es la interacción y la responsabilidad compartida entre todos estos gabinetes. A la Secretaría de Economía, que me honro en representar, le corresponde fundamentalmente la participación en el Gabinete del México Próspero. Hay una participación clara en el de México como actor de responsabilidad global, en lo que toca a las iniciativas de tratados comerciales internacionales que hoy en día son una parte fundamental en las relaciones internacionales que tiene México con el mundo. Pero la articulación misma de las corresponsabilidades de este gabinete son fundamentales. No podemos pensar en un México en paz si ese México en paz no tiene oportunidades para los jóvenes mexicanos. Y ahí la Secretaría de Economía tiene una responsabilidad clara para dirigir sus instrumentos a la creación de esas oportunidades. No podemos pensar en un México incluyente si no pensamos en una política social que se aleje del asistencialismo y se concentre claramente, justamente, en la creación de oportunidades en la sociedad mexicana. No podemos pensar en una economía próspera sin un sector educativo fuerte que produzca los recursos humanos y el capital humano necesario para el crecimiento del país. Y obviamente no podemos pensar en un México como actor con responsabilidad global si no somos una economía fuerte, con una iniciativa y liderazgo en el mundo para encabezar justamente los tratados internacionales que son fundamentales para el futuro del país. Así es que el secreto del éxito de esta organización no está solo en la capacidad de los líderes de cada gabinete, sino en la capacidad de articular la corresponsabilidad de acción en el proyecto del presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto. Volviendo a la responsabilidad fundamental del sector que me toca encabezar, que es
el del México Próspero, que me toca participar, que es el de México Próspero. Es muy sencillo cuando nos ponemos a revisar sobre qué bases arranca este gobierno, sobre qué legado tenemos que empezar a realizar nuestros trabajos. Sin duda, el legado fundamental que ha transitado a través de alternancia sobre alternancia, ha sido la estabilidad macroeconómica con la cual goza este país. Hoy prácticamente la tomamos como dada y es una premisa fundamental que el presidente ha dejado claramente establecido, que sin la estabilidad no podemos aspirar a tener bases para encauzar el crecimiento. Pero haciendo una recolección, una memoria rápida, recordemos lo que nos ha tomado este país llegar a consolidar esta estabilidad. Nos tendríamos que ir hasta antes de los 70s, cuando este país, en la época de los 60s, gozó de un crecimiento entre un 4 y un 6%, con tendencias crecientes de productividad, en donde la economía mexicana gozaba de una estrategia y de una visión de largo plazo que parecía que nos proyectaba con celeridad a los mejores estándares posibles para la nación. Sin embargo, no duró mucho el escenario y en los 70 entramos en un periodo que fue largo, tortuoso y con bastantes consecuencias graves para la sociedad mexicana. Las experiencias tradicionales de una economía que se enfrentaba a los frenos y arranques propiciados por indisciplina fiscal y por una política monetaria desordenada, pues fueron realmente sufridos por los actores económicos de este país. Nos tomó mucho tiempo llegar a la conclusión de que era necesario poner un fin a estos procesos y no fue sino hasta los 90s, cuando consolidamos la autonomía del Banco de México, que pudimos tomar un control sobre la política monetaria con responsabilidad. Fue justamente en los mismos tiempos, podríamos decir, finales de los 80s, inicios de los 90s, cuando consolidamos nuestra disciplina fiscal y entendimos que no era posible propiciar crecimiento con espejismos falsos de liberar el gasto público o de flexibilizar irresponsablemente la política monetaria. Finalmente logramos estabilidad. Pero lo más importante en esta herencia y en este legado sobre el cual arranca esta administración es que esta estabilidad se construye con el consenso de todas las fuerzas políticas en México. Habiendo sido diputado federal en 2 ocasiones, soy testigo de primera fila de que por fin en México todas las fuerzas políticas, desde la izquierda hasta la derecha, han entendido que no es posible tener una conducción presupuestal irresponsable. Y año con año en este país se han aprobado presupuestos en los últimos años, en los últimos 10 años, en los últimos 12 años, que han tenido responsabilidad fiscal. Hoy, el presupuesto aprobado en el primer año del presidente Peña es un presupuesto de déficit cero que sin duda garantiza, ante la inminencia de un debate inteligente en las cámaras, que por fin esa elección es parte de los activos con los cuales contamos para seguir construyendo el futuro. Sin embargo, la estabilidad, como ustedes bien saben, es una condición necesaria más no suficiente. Y si a ello le agregamos el diseño y la arquitectura de una economía que a partir de mediados de los 80s tomó una decisión clave para poderse integrar inteligentemente a la globalidad, que viene a culminar esa estrategia en los 90s con la clara decisión de la administración de entonces de integrarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México toma una ruta clara en esta decisión inteligente de integración a la globalidad, de diseñar una arquitectura de economía orientada a una economía abierta. El Tratado de Libre Comercio que firmamos en los 90s y se ratificó por los congresos en el 93, prácticamente va a cumplir 20 años de su vigencia. Sus resultados han sido extraordinarios para México en muchos sectores claves de la economía mexicana. Sin duda, hoy por hoy somos una economía sofisticada con una gran capacidad de exportación de manufacturas de alto nivel agregado que han desarrollado y transformado la imagen del país a lo largo del territorio nacional. El Bajío mexicano, aquellos que lo conocieron hace más de 20 años, es hoy un territorio totalmente transformado por el corredor de la industria automotriz, de la industria aeroespacial.
Sin embargo, a pesar de haber logrado la estabilidad y haber tomado la decisión inteligente de integrarnos a la globalidad, cuando vemos las variables económicas fundamentales indicativas del crecimiento, parecería que los resultados esperados no han sido tan contundentes. Vemos una economía que en los últimos 12 años no ha podido crecer a más del 2%, con tendencias de productividad descendientes, en donde a veces aquellos que seguimos impulsando un modelo de integración global tenemos que enfrentar un debate permanente. Dicen los críticos que parecería que nos equivocamos, que hemos hecho 44 acuerdos con 44 países con 12 tratados firmados y que sin embargo esta economía no ha podido superar sus tasas de crecimiento. Yo creo que la respuesta a la crítica, la crítica se podría resumir en un concepto, nos dicen se equivocaron de modelo. La respuesta real a esa crítica desde mi perspectiva no es que nos equivocamos de modelo, es que nunca aplicamos el modelo como se debió de haber aplicado. Y al decir que no aplicamos el modelo como no se debió de haber aplicado, me refiero a que la integración a la globalidad implicaba una tarea interna de compromisos fundamentales para poder transformar la economía mexicana. Integrarnos a la competencia global implicaba avanzar en competencia económica. En competencia económica, si bien en el 92, con visión, el presidente en turno mandó la iniciativa de crear la Comisión Federal de Competencia Económica y la ley respectiva. Sin embargo, nos tardamos 17 años, hasta el primer intento de reforma en el año 2010, para realmente ponerle dientes a la competencia económica. Hoy por hoy la economía mexicana es altamente criticada por tener concentraciones indebidas en muchos mercados. Y no ha sido sino hasta hoy, con la iniciativa en materia de competencia y telecomunicaciones, que vamos por la primera reforma de segunda generación para seguir profundizando la competencia en este país. Los Estados Unidos en materia de competencia económica nos llevan la friolera de 120 años de ventaja desde que se estableció el Sherman Act en los Estados Unidos. ¿Por qué era necesario avanzar en esa tarea? Porque era totalmente irresponsable pedirle a los empresarios mexicanos competir globalmente si no les podíamos garantizar condiciones de competencia justa en el mercado nacional. Estuvimos tarde también y estamos tarde en la reforma energética. ¿Cómo podemos competir globalmente si no tenemos acceso a energías competitivas y a costos competitivos en este país? Será, y eso esperamos, en el transcurso del presente año, cuando también, a través de los mecanismos establecidos en el Pacto por México, se procese la reforma en materia de energía en México. Así como estábamos tarde en competencia, estamos tarde en energía, hemos estado tarde en reformas que tienen un gran impacto fundamental en la acumulación del capital humano y el conocimiento. Es bien sabido las estadísticas deficientes que tiene este país en materia de innovación. Cuando competidores a niveles similares están invirtiendo más del 1% del PIB en este terreno, México se ha mantenido estancado a niveles del 0.4% del PIB. Esta vez, por primera vez en el presupuesto federal, se establece una ruta crítica para alcanzar el 1% de inversión en investigación y desarrollo, enfocado fundamentalmente a innovación, que hoy es la base para la transformación de los nuevos sectores manufactureros a nivel mundial. Y así podemos continuar el análisis que estamos tarde en las reformas en el sector financiero y en una serie de elementos fundamentales para poder lograr que los beneficios de la apertura puedan realmente bajar a todos los sectores de la economía mexicana. Si bien el Pacto por México justamente es la primera respuesta que los actores políticos de la economía mexicana dan a integralmente poder transitar las reformas que el país necesita y que están enfocadas justamente en los elementos fundamentales como fue la reforma educativa, como está haciendo la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia, y como sin duda se ganan las reformas en materia de energía y la reforma fiscal. Estos procesos sin duda nos conducirán a lograr los cambios que el país requiere para poder ser exitoso y poder dar resultados en esta estrategia de integración. A partir de esta apreciación, podemos tener
en una visión clara sobre los dos elementos fundamentales para poder diseñar el momento de México a partir de hoy. La economía nacional, en los últimos 10 años, cuando analizamos su desempeño en materia de crecimiento, a pesar de sus bajas tasas de desempeño promedio en la primera parte de esta década del 2000 al 2010, ha estado recargada fundamentalmente en el sector exportador. Prácticamente 2/3 de la tasa de variabilidad del PIB nacional obedecen al sector externo de la economía mexicana. Así es que en el diseño hacia adelante, justamente del sector externo de la economía mexicana, tenemos que ser muy precisos por la dependencia fundamental que tiene la economía nacional del sector exportador. Y en ese sentido, el presidente ha dado instrucciones claras sobre líneas de acción muy concretas en materia de comercio exterior. En primer lugar, tenemos que profundizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si bien NAFTA nos han dado grandes resultados, hoy por hoy yo creo que es innegable, las cifras que mencionó Susan son totalmente contundentes, ha sido un gran tratado para México. Sin embargo, tenemos que pasar de lo que ha sido una gran alianza comercial a lo que es una integración productiva para mejorar la competitividad de América del Norte. Cuando analizamos las cifras, aquellos que tuvimos el privilegio de participar hace casi 20 años en la negociación, tanto el doctor Telles como el doctor Sabludowski estuvieron en ese esfuerzo, veíamos que en aquel momento Estados Unidos, Canadá y México representaban el 18% del mercado total de exportaciones en el mundo. A casi 20 años de distancia, América del Norte solo cuenta con el 13% de participación en los mercados globales. Hemos perdido 6 puntos porcentuales de participación en la economía global medida por el sector exportador. Esos 6 puntos se han ido a Asia. Y si no entendemos que la única manera que podemos reposicionar a América del Norte en la competencia global es justamente a través de una profundización en nuestras alianzas productivas, conectando nuestras cadenas de valor. El segundo punto de esta estrategia de integración global tiene que ver con el reconocimiento de que en general en América Latina y en particular en México, le hemos dado relativamente la espalda a las economías emergentes más dinámicas en el mundo. Este es el caso del TPP, Trans-Pacific Partnership, que nos permite finalmente dos objetivos estratégicos. Primero, integrarnos a una de las economías más dinámicas en el mundo, que es la economía asiática, y que es la que ha dado mayores muestras de desempeño económico de una manera inteligente. Y el segundo gran proyecto es que a través de TPP tenemos la posibilidad, primero, de actualizar aquellos capítulos que en NAFTA no eran relevantes hace 20 años porque tecnológicamente no era correspondiente tener esos capítulos, y ahora la dinámica mundial nos da esa oportunidad. Sin embargo, también representa un reto. Tenemos que estar en TPP para defender nuestra posición estratégica en el mercado de América del Norte. Así es que es un reto y es una oportunidad. Adicionalmente, una de las iniciativas importantes que se están causando por parte de México es nuestra integración Alianza Pacífico. En la integración Alianza Pacífico, donde Perú, Chile, Colombia y México han establecido una integración ambiciosa con una liberación amplia en materia de intercambio de bienes y servicios, sin duda ha despertado un gran interés global. Me tocó acompañar al presidente de la reunión de CELAC en Santiago de Chile, la cumbre Europa-América Latina, y la cantidad de jefes de Estado europeos interesados en ser observadores en este proceso fue sustancialmente incrementada. Hay solicitudes de Portugal, ya España es miembro, pero todo el mundo preguntó específicamente sobre el desempeño de Alianza. El compromiso de los 4 presidentes es acelerar el proceso para concluir en este año finalmente la integración en contexto de Alianza Pacífico. Pero Alianza Pacífico tiene un activo fundamental. Alianza Pacífico da la señal al mundo de que América Latina es un continente conformado en un eje de naciones modernas, con estas 4 economías
que son fundamentalmente favorables a la inversión, economías dinámicas y economías de mercado realmente responsables, que están atrayendo la atención del mundo hacia justamente esta alternativa latinoamericana que representa Alianza. En la reciente gira China-Asia, en donde tuvimos varios bilaterales con países de APEC, el presidente se entrevistó con sus homólogos de Australia y Nueva Zelanda. Fue muy interesante cómo estos dos países, que son observadores de Alianza, están básicamente siguiendo el proceso como una alternativa viable para poder balancear un poco lo que está pasando en TPP. Concretamente, Alianza puede ser un mecanismo paralelo que puede dar una alternativa veloz y ágil al proceso de integración latinoamericana con la región pacífica del Asia. Y justamente en este proceso de análisis tenemos frente a nosotros también un compromiso del presidente adquirido en la cumbre de CELAC con la Unión Europea, en donde nos hemos comprometido a iniciar diálogos este verano para actualizar el tratado que desde hace 12 años tenemos con Europa en materia también de libre comercio y el acuerdo macro, en donde claramente hay un interés europeo porque México y Europa avancen en liberar aquellos capítulos que no fueron ampliamente incorporados en el acuerdo con Europa. Esto ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos está por iniciar su diálogo transatlántico para constituir un tratado de libre comercio con Europa y al mismo tiempo que Canadá está cerrando su proceso de negociación con Europa. Muchas organizaciones como la que representa Susan aquí, como el Business Roundtable en Estados Unidos y como varios think tanks de México y de Estados Unidos, han observado la posibilidad que sería muy inteligente que pensemos en una negociación integral de la región de América del Norte con Europa, justamente en la línea estratégica de que México, Estados Unidos y Canadá juntos pudieran tener un posicionamiento estratégico en integración de cadenas de valor en esta negociación con la Unión Europea. Así es que por el lado de la visión externa, el presidente Peña ha reafirmado su compromiso con el libre comercio y ha intensificado y nos ha dado instrucciones para continuar ágilmente en este proceso de integración con Asia, de profundización con América del Norte y de consolidar el eje moderno de la integración de los países de América Latina. Pero finalmente también habría de reconocerse que la economía mexicana tiene una gran deuda desde el punto de vista de su balance en la ecuación de crecimiento. Y en ese balance tenemos que repotencializar el mercado interno de la economía nacional. Tenemos que hacer que la parte interna nacional, sin duda, sea un componente más importante de la fórmula de crecimiento. Y aquí llegamos al debate tradicional sobre la política industrial. Yo creo que ese es un debate realmente basado a veces mucho en falacias. Claramente, cuando se habla hoy de una política industrial, no se habla de un regreso a la tradicional política industrial setentera en la época del proteccionismo, donde política industrial se hacía a través de incrementar los aranceles y de cerrar la economía nacional. Estamos hablando justamente de diseñar una política industrial acorde a la estrategia de apertura. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con eso? Nos estamos refiriendo a poder incrementar justamente el contenido nacional en el sector exportador, de poder participar con más profundidad en las cadenas de valor para podernos integrar hoy a la competencia global, que no está fundada en la competencia entre países en la elaboración de productos, sino está fundada en la competencia entre regiones a la hora de integrar valor a través de fronteras nacionales. Y estamos hablando de una política industrial basada en un fortalecimiento del mercado interno de manera inteligente, en temas como el uso estratégico del gasto público para poder fortalecer las capacidades productivas en el territorio nacional. Estamos hablando de condicionamientos permisibles y transparentes en licitaciones públicas para que las empresas mexicanas se puedan aliar estratégicamente con empresas extranjeras y poder generar transferencia tecnológica en los esquemas de oferta a la hora de poder participar en grandes proyectos de infraestructura nacional. Así es que creo firmemente de que el futuro está en seguir reforzando nuestra estrategia hacia el exterior,
pero sin duda replantear, haciendo una reingeniería de fondo en la estrategia de apoyo al desarrollo industrial nacional. El presidente Peña ha sido claro que en este proceso su gobierno estará respaldando a la planta productiva nacional para poder llegar a esas condiciones de competencia. El concepto que ha utilizado el presidente para esta nueva estrategia es un concepto que es difícilmente traducible con sencillez: democratizar la productividad. Y para el presidente, democratizar la productividad significa que hoy aprovechemos lo bien hecho hasta hoy en materia económica, pero logremos que los beneficios de esta integración inteligente global lleguen a todos los actores económicos nacionales, a las pequeñas empresas, a las microempresas, y llegue a todas las regiones del país. Es insostenible seguir teniendo dos Méxicos: el México de avanzada en la región norte, noreste, noroeste, centro, centro-occidente, y el México rezagado del sur, que no ha tenido la capacidad de integrarse en esas estrategias de generación de valor en las cadenas productivas globales. Así es que el reto es democratizar la productividad, que no significa otra cosa más que democratizar los instrumentos con los cuales debemos de propiciar desarrollo. Pasa por democratizar la innovación, por democratizar el crédito y por democratizar todo aquello que las unidades económicas de cualquier tamaño deberían de tener acceso para poder mejorar la productividad de todos los actores en la economía nacional. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y les deseo que tengan un día muy productivo en las discusiones que están programadas para el resto del día. Muchas gracias por su atención y estaremos muy pendientes de los resultados. Gracias, Susan.